Vamos a empezar con el tema de megacolon chagásico. Como definición, es la dilatación segmentaria o total del intestino grueso, cuyo sustrato histológico es la degeneración, desaparición o ausencia de los plexos nerviosos submucosos y mientéricos, que ofrece un obstáculo funcional al paso de las heces. El diámetro radiológico del rectocisma o del colon descendente va a venir a ser mayor a 6.5 en esta enfermedad, del colon ascendente mayor a 8 y del ciego llega hasta un diámetro de 12 centímetros. Hay que diferenciar bien los dos tipos de megacolon. El megacolon congénito, más conocido como enfermedad de Hirschsprung, es de tipo clásico, va a tener un segmento corto y un segmento ultracorto y va a haber una aganglionosis colónica total. El megacolon adquirido vamos a tener el idiopático, que puede presentarse en algunos niños, adultos y en forma aguda como es el síndrome de Ogilvy, que se presenta en pacientes en los cuales están internados bastante tiempo, pacientes con alguna deficiencia neurológica, parálisis cerebral infantil o pacientes post-trauma que quedan en decúbito dorsal por bastante tiempo y hacen una retención de heces y eso lleva a una distensión del colon. Enfermedades neurológicas como la enfermedad del Chagas, la enfermedad del Parkinson, distrofia miotónica, neuropatías, pseudoobstrucciones intestinales y formas neurogénicas. Enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, la hipopotasemia, la porfiria, el feocromocitoma. Algunos fármacos igual pueden hacer la distensión del colon y la obstrucción mecánica. Hay que tener claro algunos conceptos. Megacolon es la dilatación del colon abdominal sin causa mecánica de obstrucción. El megarrecto es la dilatación de la ampolla rectal. No todos los pacientes con megarrectos van a tener un megacolon y viceversa. El dólico colon es la elongación del colon, encontrando esto en pacientes con constipación crónica. Es diferente al orden dólico colon de un megacolon, aunque hay pacientes que tienen dólico megacolon, que es un aumento del diámetro tanto longitudinal como transversal. Y el megacolon total es dilatación de todo el colon y recto. Yendo a la parte del tema, tenemos que hablar sobre todo de una de las principales causas que se presenta en nuestro país. Este viene a ser el megacolon chagásico, que se presenta sobre todo al sur del país, en el cual tenemos la mayor cantidad de pacientes con contacto con algún tipo de insecto que vamos a empezar a ver, sobre todo en poblaciones llanas, en las cuales abunda este tipo de enfermedades o del Trypanosoma cruzi. Es la causa más frecuente del megacolon adquirido del adulto en América del Sur, de un 60 a un 92%. A diferencia de la causa congénita, el segmento colónico dilatado es el anormal y este se va a caracterizar por la destrucción de los plexos mientéricos nerviosos por el Trypanosoma cruzi. Se asocia a lesiones esofágicas como la calasia y también va a tener alteraciones cardíacas. Bueno, vamos a tener los estados evolutivos del Trypanosoma cruzi, en el cual vamos a tener la forma primera, que es el tripomastigote del Trypanosoma cruzi, la forma B, el epimastigote, y la forma A, el amastigote. ¿Cuál va a ser el ciclo evolutivo del Trypanosoma cruzi? Tenemos dos. Uno que va a ser el ciclo número A, que viene a ser en el humano, que los trypanosomas van a llegar al humano por las deyecciones del triatómino. Por ese vertido directamente por los insectos y posteriormente va a ir a la multiplicación intracelular para llegar al estado de amastigote. Cuando llega al estado de epimastigote,
Los tripomastigotes en la sangre periférica van a ser en el ciclo B del ciclo evolutivo, en el cual este tipo de tripomastigote en estos van a ir a la sangre periférica del insecto para posteriormente evolucionar a un estadio del epimastigote. Este epimastigote se va a ir al tripomastigote metacíclico procedente de las deyecciones del triatomo. Y el mismo desarrollo que ocurre en el reservorio silvestre, que va a venir a ser el armadillo, el perro y otros animales. Es decir, de que dentro del humano viene a generarse los huevos. Posteriormente va a salir por la picadura de la vinchuca, se infecta, y esta vinchuca va a ir y lo va a colonizar al animal, y este animal va a volver a hacer un ciclo. Entonces todo viene a ser por medio de que la vinchuca lo infecta al humano, el humano sirve como un reservorio donde va a presentarse la multiplicación, y posteriormente es nuevamente picado por la vinchuca y lo lleva también a los animales, que ya son otro tipo de reservorio, y es todo un ciclo evolutivo que tienen ellos. Esta evolución natural de la enfermedad va a tener diferentes causas. Cuando uno se infecta, normalmente el 95% va a ser inaparente y solamente el 5% se manifiesta clínicamente. Vamos a dividir esto en dos periodos, en el periodo agudo y el periodo crónico. En el periodo agudo, que va a ser de 1 a 4 meses, y el periodo crónico, que puede ser indeterminado latente por meses o años, o directamente determinado, se lo puede llamar a más de 10 años. Esta enfermedad aguda puede ir a dos: uno, a la curación posterior al tratamiento, o puede ir directamente a la muerte por las complicaciones a nivel cardíaco que puede presentar. La forma crónica, de igual manera, puede tener una curación mediante un tratamiento, o la otra puede irse a las complicaciones subclínicas, ya sean cardiológicas, ya sean esofágicas. Y en la parte que vamos a ir a la parte crónica, vamos a tener las tipos de cardiopatías. La cardiopatía vamos a tener, que es la complicación maligna de la enfermedad del Chagas, y esta obviamente lleva a la muerte. Y dentro de las formas benignas de complicación vamos a tener el megasíndrome digestivo, que es el megacolon chagásico, y también que afecta la parte del esófago. Este es un megacolon chagásico, que después sacaron una autopsia en la cual hubiera un compromiso vascular. Hay distintas teorías de este tipo de patología. La teoría tóxica planteada por Fritz y Köberle: una toxina neurotropa parasitaria produciría la degeneración neuronal que probablemente afecta a todo el tracto digestivo. La teoría alérgica de Okumura, que dice que hay una respuesta inmunoalérgica al parásito o a uno de los productos que produciría miositis y arteriolitis necrotizante en la subserosa con lesión secundaria de los plexos entéricos. Y la teoría viral de Vasconcelos, donde dice que un virus se inocularía junto con el parásito, produciendo una degeneración de la fibra muscular con espesamiento de las fibras y alteraciones nucleares, a lo cual se llama la vacuolización. El paciente normalmente, las características o la anamnesis, vamos a tener un paciente humilde, una vivienda precaria, una vivienda hecha con ladrillos, adobe, barro, el uso de paja, en el cual tenga la información de que sea un lugar donde haya vinchucas, es decir, que sean zonas infectadas. El paciente nos va a hablar sobre una constipación pertinaz, distensión abdominal, que el paciente ha perdido peso y que presenta muchas veces cólicos a nivel de hipocondrio izquierdo o en mi abdomen inferior, que van a estar relacionados a una alteración colónica. La historia clínica, junto con el
examen clínico vamos a tener que hay que hacer un examen proctológico. Podemos hacer una rectosigmoidoscopía o un colon por enema. Esto nos va a servir para excluir causas orgánicas de obstrucción. Una vez que veamos de que el paciente presenta esta dilatación del colon, hay que hacer serología para el Chagas. Si la serología resulta negativo, tenemos que ir a descartar otras causas o diagnósticos diferenciales. Si la serología resulta positiva, hay que hacer un tipo especial de biopsia, en el cual, si esta resulta positivo, tenemos que dar tratamiento médico, el cual consiste en la fibra, grandes cantidades de líquidos y tratamiento con laxantes. En el caso de que este salga dudoso, tenemos que hacer una biopsia por aspiración o una biopsia quirúrgica, que es la cirugía de Swedson, en la cual tenemos que ver si hay ganglios normales, tenemos que dar el tratamiento médico. En caso de que se confirme una ganglionosis, se tendría que hacer la cirugía de Duhamel. Recopilando todo lo dicho, en la anamnesis hay que aclarar o hay que sospechar cuando hay cambio del hábito evacuatorio, uso de medicamentos y que epidemiológicamente en la zona donde el paciente viva haya Chagas. En el examen proctológico, la rectosigmoidoscopía y un colon por enema nos permite excluir otras causas. Laboratoriamente hay que pedir de rutina hemograma, coagulograma, glicemia, creatinina, aparte un perfil tiroideo, calcio, fosfatemia y serología para Chagas. Tenemos que realizar el reflejo rectal anal inhibitorio mediante una manometría anorrectal que nos va a permitir diferenciar entre un megacolon congénito y un adquirido, y pudiendo confirmarse por una biopsia por aspiración o mediante cirugía con la cirugía de Swedson, como dijimos antes, buscando alteraciones ganglionares. Este megacolon, el hecho de que haya una dilatación colónica, nos va a llevar a tres tipos de complicaciones más frecuentes: el que es el fecaloma, el vólvulo y la perforación. Estas tres complicaciones en la cual podemos ver el fecaloma. El fecaloma se define como la acumulación de heces fecales que va a llegar a formar una masa a nivel de recto, la cual va a producir una obstrucción. Vamos a ver mediante colon por enema la dilatación que presenta, y debido a la dilatación hace residuos o depósitos fecales, lo cual va a producir esto. Posteriormente, esto se puede llegar a relacionar el aumento del diámetro, aparte de que nos dé una obstrucción intestinal por la masa del fecaloma. En caso de que este no se produzca, nos puede dar la segunda complicación, que vienen a ser los vólvulos. Debido a la dilatación del diámetro, el meso también se alarga. Entonces, al tener un meso más largo, este tiende a que se pueda haber una volvulación, es decir, una rotación sobre su mismo eje entre 90, 180 y 360 grados. El signo clásico que tenemos, el signo de grano de café, en el cual vemos que hay una torsión a nivel colónico, en el cual esta es una imagen que nos muestra dicha torsión. ¿Cuál es la complicación de estas tres? Puede llegar a ser la perforación. Tanto el fecaloma como el vólvulo producen un estado inflamatorio y posteriormente pueden llegar a la perforación. El paciente por vólvulo llega a distenderse y obviamente vamos a tener igual que llegar a la cirugía. Haciendo un resumen de ambos. En el fecaloma se va a diagnosticar mediante la clínica, mediante un tacto rectal en el cual se palpa la tumoración, o radiológicamente cuando vemos
el signo clásico de miga de pan en forma redondeada a nivel del recto. El tratamiento se puede hacer mediante enemas Morphy. Si este resulta positivo, ya tenemos la sintomatología, o ya tenemos el cuadro resuelto. Si este resulta negativo, si no podemos realizar una desobstrucción mediante enemas, hay que hacer maniobras manuales, es decir, la desimpactación manual. Si esta no ocurre, tenemos que irnos como urgencia a una laparotomía, desobstrucción manual en quirófano del fecaloma, y por último se llega hasta una resección de dicho segmento y termina en una cirugía de Harman, es decir, una colostomía, hacer una colostomía y cierre de la brecha distal. O por último, si este se puede desobstruir, ya se puede hacer una cirugía definitiva mediante la cirugía de Duhamel. En el vólvulo, directamente por la clínica, una distensión abdominal, la radiografía simple. Se puede hacer la devolvulación, antes se hacía con estas sondas con un calibre tipo 22 o tipo Fauchet, o con enemas tibios, y muchas veces este resultaba positivo. Cuando se trata de una volvulación de más de 360 grados sobre su eje, estos van a ir a una isquemia y posteriormente a una perforación, y hay que hacer directamente una laparotomía, es decir, una resección del dicho segmento. El tratamiento del megacolon médico viene a ser mejorar la constipación. Esto quiere decir el uso mediante enemas, laxantes, fibra, bastante líquido en la dieta, lo cual va a hacer de que podamos aumentar o mejorar la calidad de las heces. Quirúrgico es la eliminación del segmento disfuncional. Vamos a tener tres técnicas que son las más importantes. La técnica de Swenson, que hablamos más antes, que va a ser la liberación del recto sigma hasta el plano de los elevadores, con una eversión trasanal rectosigmoidea, con un mandril del rectosigmoidoscopio, y hacer una sección rectal por encima de la línea dentada, y en la cual se va a exteriorizar la parte de la mucosa del recto, y vamos a hacer una anastomosis término-terminal y se va a volver a reintroducir. Vamos a tener el segmento y, como estábamos diciendo, vamos a retraer toda esta parte del recto o colon descendente redundante, y vamos a hacer una anastomosis. Trabajamos directamente por la parte transrectal, transanal, hacemos la resección, hacemos la nueva anastomosis y se vuelve a reintroducir. La resección anterior o de Dixon viene a ser una resección sigmoideo rectal a nivel del segundo segmento sacro y una anastomosis término-terminal lateral, de acuerdo a la boca rectal. Es muy parecida a la anterior, solo que toma menor tejido. Y la cirugía de elección es la cirugía de Duhamel, planteada en 1956 por el Dr. Duhamel. Es un procedimiento en el que se va a extirpar toda la bolsa del megacolon, manteniendo in situ la porción inferior del recto, llevando el colon sano a través de un túnel creado por el espacio retrorectal, y se efectúa una anastomosis colon recto anal interesfintérica, realizando de forma manual la sutura inferior y la sutura superior entre la cara posterior del recto y la anterior del colon, haciendo una forma de una V invertida mediante la colocación de pinzas. Entonces, lo que hacemos es, igual de la misma manera, se hace la cirugía transrectal, se hace la disección por planos y se va liberando. Esta, se realiza la extracción de toda la parte de la bolsa colónica. Una vez que sacamos toda la bolsa colónica, lo que hacemos es, en esta ya se utilizó sutura mecánica, lo que hacemos es agarrar, sacar toda la parte y hacer la unión por encima de la línea dentada del colon con el recto y con el ano.
es decir, de que va a ser una anastomosis colon rectoanal distal mediante sutura mecánica, y en la cual hacemos toda la resección, y todo esto se hace por una cirugía perineal. Eso sería lo más importante del megacolon chagásico. Gracias.